Yo creo que el país hay que verlo en su plenitud, es decir, cómo estamos. Y a mí me gustaría planteárselo a través de una metáfora o una figura que nos permita verlo con mayor claridad, pero con profundidad, pero con sencillez, ¿verdad? Mire, el mejor ejemplo para entender lo que es el país es el Titanic. El Titanic, pero usted sabe que fue aquel enorme transatlántico, ¿verdad? Aquel enorme barco que decían los capitanes del barco y los creadores que ni Dios lo podía hundir. Bueno, el Titanic, todos sabemos que se hundió, ¿verdad? Fue perforado por un iceberg de hielo y empezó a hundirse. Pero la figura del Titanic no es porque se hundió, sino qué es lo que pasó en el momento que se está hundiendo, ¿verdad? Cuando el iceberg, el pedazo de hielo enorme, perfora la eslora del barco, es decir, por la parte de abajo, el capitán del barco y toda su tripulación, ¿no?, que conducía en la oficina de mando, se dan cuenta de eso, ¿verdad? Pero fíjese que es interesante verlo porque el barco tenía, digamos, 4 compartimentos especiales. Uno que era para primera clase, otro para segunda clase y otro para tercera clase. Y luego estaba la cuarta, que eran todos los campos de máquina. Bien, se empiezan a inundar los campos de máquina, es decir, a inundarse de agua. Ellos saben, pero tenían una forma de cerrarlo herméticamente. ¿Vieron? Cada una de las formas. Los de tercera clase, que eran la mayoría de los que iban en el Titanic, no tenían acceso ni a la parte superior, por supuesto, ¿verdad?, ni tampoco los de segunda, es decir, a todo lo que era a poder ver el mar, irse a una piscina, solo para primera clase. En segunda clase salía, cuando no estaba en la primera, a una partecita tenían acceso a lo que era la plataforma del barco. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a inundar el barco, la gente en el campo de máquinas y el capitán del barco saben que se está hundiendo y saben que se va a hundir, pero a través del sistema de megáfono que había de comunicación, digámoslo así, del barco, decidieron no decirlo, para no crear caos. Y hacían normal, la rutina, ¿no?, un saludo, ponían musiquita y estaban engañando a la gente. Es decir, entonces empezaron a preparar ellos, cuando dicen, bueno, esto se hunde, empezaron a usar las lanchas salvavidas a la primera clase. La primera clase se empieza a bajar, pero en un desorden total, ¿verdad?, al mar. Ese era oscuro, de madrugada también, mucho hielo, mucho frío, y las lanchas salvavidas podían llevar, digamos, unas 50 personas, pero en el desorden solo llevaban 20, 25. Bueno, si hubieran hecho un desembarco ordenado, digamos, primera clase, se hubieran salvado por lo menos unos 40 en cada lancha, pero se creó un desorden en primera clase. Los de segunda no sabían qué estaba pasando, ni los de tercera sabían qué estaba pasando. Por la forma de comunicación los estaban engañando. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es que al final el barco comienza a hundirse, el tercera clase, que sería el pueblo, digamos, quedó engañado. O sea, la mayoría de los muertos, la mayoría de los que murieron ahogados, fueron de tercera clase, ¿verdad? Y los de segunda clase, bueno, algunos lograron romper unas puertas y avanzar y lograr tirarse a los salvavidas como fuera. Bueno, aquí hay un hecho importante, mira, El Salvador es como el Titanic. ¿Lo compara usted? Sí, el Titanic se está hundiendo. Bueno, el país se está hundiendo. En que tenemos sí, de primera, segunda y tercera clase, bueno, sí, ¿verdad? Pero es que es tan perfecta la metáfora y la figura, porque el país, El Salvador, Titanic, se está hundiendo. Bueno, los que lo comandan, el campo de máquinas, han decidido no decirle a la población. Entonces, al contrario, ¿verdad? Fíjate que en la película, no sé si en la realidad existió, en la película del Titanic hay un equipo de violinistas, ¿no?, que cuando se está hundiendo le dice el capitán del barco, toquen, y empiezan ellos a tocar, y la gente tirándose, y ellos con unas melodías preciosas de violines. Bueno, digamos, el comparativo a los violines serían estos medios de comunicación nuevos que está creando el gobierno, es decir, prensa, televisión, radio, redes, etcétera. O sea, que te dicen que todo está bien. Los violinistas están tocando. Para mí estos medios de comunicación son los violinistas del Titanic. Bueno, pero ¿qué es lo más grave acá? Que mucha de la gente murió engañada, porque optaron por no decirle la verdad.
Sí, el capitán del barco optaron por, o sea, mucha de la gente de tercera clase que esos no veían, ni siquiera salían. Yo creo que está clara la figura, ¿verdad, Natán? Ahora, sí, solamente una pequeña sí, precisión, sí, Walter, sí, porque tú estás utilizando el término que a la población, en ese parangón que haces con la metáfora del Titanic, sí, que a la población han decidido no decirle que el barco se está hundiendo. correcto. O sea, a la población han decidido las autoridades mantenerlas distraídas, dices tú, Sí. y con ese distractor que no se den cuenta que el país va al despeñadero. Correcto. Pero ¿no te parece que eso es jugar con la inteligencia de la gente? Bueno, es decir, que la gente es tan dunda en El Salvador que no se van a dar cuenta de lo que está pasando en el país. Bueno, ¿O por qué es que hemos llegado, Walter, hasta ese momento en el que ya la gente está tan desencantada, está pero tan frustrada, que ya pareciera ser que lo pellizcás y ya no siente nada? ¿Y de dónde venimos, a dónde estamos y para dónde vamos? O sea, porque está bien que pongamos una parte de la película en el momento en el que estamos hoy. ¿Y qué pasó? ¿De dónde venimos? ¿Y qué le hicieron los gobiernos pasados a la gente para terminar desencantándola, frustrándola? Y ahora en día ya la gente, pues, pareciera ser que no solo está desinteresada, desencantada, sino que ya le vale, por no decir la palabra, lo que está ocurriendo. Entonces, mira, Natán, puntualmente, sí, ¿verdaderamente crees tú que la gente es tan ingenua, es tan tonta, que no va a entender lo que verdaderamente está pasando en el país, porque les están poniendo elementos distractores o le están poniendo cantos de violines, como tú dices, o lo que sea? Mira, la realidad es terca, Natán, ¿verdad? Y la realidad al final termina imponiéndose a la larga. Y el poder también es efímero, ¿no? Es decir, por mucho que te digan y te canten violines, ¿verdad? Él se está hundiendo, se está hundiendo. Ahora, respecto a la gente, yo creo que no se puede culpar a la gente, ¿verdad? Hay gentes de gentes, pero cuando tú tienes toda una maquinaria comunicacional y tú tienes también dineros, tienes fondos para imponer una narrativa, al final mucha gente termina creyéndola, ¿verdad? Es decir, mucha gente termina creyéndola, aunque no sea la realidad. Bueno, te pongo un ejemplo, el aumento de la energía. O sea, el aumento de la energía es real. Bueno, es tan real, que el gobierno creó su propia narrativa. Bueno, pero si tú lo analizas, tienen capacidad para imponer en una buena proporción de la población esa narrativa. ¿Y cuál fue la narrativa? La narrativa fue de que se le iba a aumentar, pero que con ese aumento, ¿verdad? Íbamos a estar todavía más abajo de como estuvo en tal fecha. Esa es una narrativa, es decir, son expertos en comunicación. Es decir, y hay personas que sí, te lo respondo así, sí se creen esa narrativa, se la creen, con pena. Con pena porque al final, si se hunde el Titanic, ¿verdad? Nos hundimos todos. Y se hundieron en primera, segunda, tercera clase, y se hundieron también la tripulación, se hundieron todos. Claro, se salvaron algunos, ¿verdad? Que iban en primera clase y tuvieron acceso a las lanchas. Ahora, en el caso nuestro, es decir, en ese momento, según la película, solo habían un par de violinistas. Aquí está saturada la población de desinformación, una información, porque, mira, Natán, si tú no das los datos reales, si tú no informas tal cual es la realidad, al final la realidad se termina imponiendo. Sí. Una cosita. Sí. Vaya,